Bien, bien, gracias. Por acá con Bien. algunos estudiantes. Ay, qué chévere, muchas gracias. Bueno, por aquí ya tenemos también, listo. Entonces, nada, agradeciéndoles, reiterando el agradecimiento de ustedes que se conectan para la jornada de educación, los encuentros temáticos de la red. Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Tenemos entonces la compañía de Diana Marcela Vega. Ella es docente de formación de la licenciatura en Ciencias Sociales de la UPTC. eh, y también trabaja temas de investigación centrados en las infancias, en las ruralidades, en patrimonio biocultural, construcciones de paz y equidad de género. Es miembro también del grupo de investigaciones AION, Tiempos de Infancia de la UPTC. Es voluntaria también en el programa Viva la Escuela, que es el programa propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, y es miembro de la Corporación de Cine y Audiovisual Laberinto de la ciudad de Tunja y creadora del laboratorio Artesur con el proyecto base Semilleros de Investigación, Creación Infancias, Memoria y Territorio en el municipio de Socará, Boyacá, y pues es promotora, perdón, de lectura y escritura también y tallerista en actividades de arte y literatura. Diana, muchas gracias por sumarte a esta dinámica de la red y pues bueno, tienes la palabra entonces el día de hoy. Apenas terminemos, pues damos un tiempito considerable para preguntas de quienes nos están escuchando. Diana, adelante. Buenas tardes para todos los profes y las profes que me escuchan. ¿Me pueden confirmar de pronto si el sonido está bien? Sí, se está escuchando. Vale, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Voy a cerrar cámara. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está proyectando? Sí, Se está, se ve. Bueno, digamos que en esta ocasión estoy acá para ser vocera de un proyecto de aula que se desarrolló en el municipio de Soracá, el departamento de Boyacá. El proyecto de aula se titula Infancia, Memoria y Territorio, enseñanza de las ciencias sociales desde la investigación-creación. Bueno, el proyecto se gestó más bien en la institución educativa Simón Bolívar, sede Otro Lado. Y quisiera iniciar hablando de este proyecto con una cita de Frato, Francesco Tonucci, que nos dice que la experiencia de los niños debería ser el alimento de la escuela, su vida, sus sorpresas y descubrimientos. Bueno, este proyecto de aula inicia, digamos que con una necesidad educativa que se estaba planteando en la sede rural donde se llevó a cabo, que era un poco fortalecer los procesos de los niños en cuanto a la alfabetización, que involucrara la lectura y la escritura, debido a que, pues bueno, en este proyecto participaron niños de cuarto y quinto de primaria y fueron niños que fueron atravesados por la pandemia de alguna manera. Cuando iniciaron su escolaridad, entonces estábamos en pandemia. Tuvieron varias dificultades y por ese motivo como que digamos que los profesores, las profesoras directivas podían como vislumbrar esa necesidad de pronto de hacer hincapié en la alfabetización de los niños. La pregunta de investigación planteada fue cómo fortalecer los conocimientos de educación básica primaria, destacando el proceso de alfabetización, donde los niños y niñas se consideren sujetos activos a partir del modelo de investigación-creación, dirigido a estudiantes de los grados cuarto y quinto de la institución educativa Simón Bolívar, sede Otro Lado. Y bueno, el objetivo general respondería a la pregunta problema.
Y ya los objetivos específicos del proyecto fueron, en primer lugar, implementar la educación transdisciplinar en la escuela a partir de la investigación social para la acción como principal estrategia pedagógica. Entonces, acá porque sabemos que en la educación primaria es muy importante sentar unas bases del aprendizaje, entonces se requiere la transdisciplina y la integralidad de los saberes. Por otro lado, también reconocer a los estudiantes como autores y autoras de obra, reivindicando el pensamiento creativo en el aula. Acá surge también el objetivo de reconocer a los niños y niñas como autores de textos y de ilustraciones, que más adelante les hablaré un poco sobre qué va el proyecto de investigación-creación. Y finalmente, constituir una cartilla ilustrada con las producciones gráficas escritas más destacadas realizadas por los estudiantes. Dentro de la justificación, como ya lo había comentado, bueno, en el contexto de la institución educativa Simón Bolívar, se identificaba la problemática o bueno, la necesidad de fortalecer esos procesos de lectoescritura e incentivar el pensamiento crítico y creativo. Estas dos categorías las tomo del filósofo y pedagogo también, bueno, investigador Matthew Lipman, que más adelante hablaré un poco sobre él. Y bueno, esto con el fin de incentivar el aprendizaje de los niños y niñas. De alguna manera, el modelo de investigación-creación, que también en un momento estaré hablando sobre ello, se planteó en este proyecto para lograr cautivar el interés y la curiosidad de los estudiantes por medio pues de la indagación y también de la creación, reconociendo el papel que tiene pues la creatividad y el arte que los niños, digamos que todavía como que, bueno, digamos que hace parte de su desarrollo y bueno, contexto socioespacial. Entonces, como les había comentado, este proyecto se llevó a cabo en el municipio de Soracá, departamento de Boyacá, que hace parte a su vez de la provincia Centro. El municipio tiene 12 veredas. Digamos que, bueno, acá algunos datos geográficos que me parece muy importante, pues, de alguna manera rescatar, y es que, bueno, pertenece, digamos, está a una altura de 2.900 y 3.010 metros sobre el nivel del mar. Pertenece pues a un piso térmico frío y una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Y también algo muy relevante de este municipio es que se encuentra en una zona de subpáramo. Entonces, bueno, no en todo el municipio, sino en la vereda Quebrada Grande, lo cual va a ser muy relevante para poder entender ese contexto geográfico y espacial del que los niños participan en su vida cotidiana. Y bueno, también allí existen 2 cerros principales, que son el Gavilán y la Roca, y pues los menciono también porque hace parte de ese patrimonio natural y cultural del municipio. Acá pueden observar algunos mapas. Digamos que, bueno, pueden ver, bueno, los mapas sacados de Google Maps. La idea es como poder ver como la distancia un poco en la que se encuentra, bueno, el municipio, lo que es el centro, y también la sede donde se llevó a cabo el proceso, que es la sede de otro lado. También podemos ver algunos mapas ilustrados elaborados por los niños y niñas, y bueno, digamos que en lo que resta también de este proceso de venir a contarles a ustedes y ser vocera de este proyecto, es también mostrarles lo que los niños realizaron. Digamos que ven un poco como a darles voz a esos niños y niñas que participaron en este proyecto y estuvieron realizando textos creativos y también ilustraciones, todo desde el campo de las ciencias sociales y también ética, pero teniendo en cuenta la interdisciplinaridad que exige la educación primaria. Pero bueno, digamos que también es el lugar desde donde me posiciono como docente de ciencias sociales. Otro aspecto relevante para entender el contexto de los niños y niñas es la cultura religiosa en la cual, digamos, se destaca el municipio, y es que allí se realizan mensualmente
unas misas que se conocen como las misas de sanación y son reconocidas a nivel nacional. Muchas personas de diferentes departamentos, ciudades vienen y acuden a estas misas. También otro factor muy relevante de esa cultura religiosa de Soracá es que en los cerros más altos de las veredas hay cruces de palo, porque, bueno, digamos que la religión es un factor muy predominante a la hora de entender el municipio. Y también las capillas veredales y diferentes fiestas religiosas que se desarrollan a lo largo del año. Otro aspecto importante también que involucra directamente a los niños y niñas es que la religión en la escuela está muy presente. Entonces es normal que semanalmente se realicen rosarios y que en fechas especiales y de conmemoración hayan misas en estos espacios educativos. Y también algo muy curioso, pero pues que hace parte del contexto, es que muchos niños dedican su tiempo libre a ser ayudantes del sacerdote. Entonces también como que el mismo comportamiento, la misma vida cotidiana de los niños va orientada a ese, digamos, a ese espacio de cultura cristiana religiosa. Dentro de la economía, para entender el municipio también es importante, bueno, resaltar que en la cabecera municipal, lo que es el centro, se desarrolla el comercio, hay también una industria de papas y de carnes. Y en las veredas, que es el ambiente en donde los niños que viven en esta zona rural, pues se relacionan y hacen, digamos, participan también de estos trabajos y estos oficios, se destaca la ganadería y la agricultura, especialmente de papa, de maíz y de avena. Y acá quise poner una frase que resume un poco, digamos, esta intención de estar, digamos, de mencionar la economía y la cultura del municipio, y es que en el territorio de Páramo existen otras formas de ser niño, porque digamos que la niñez, la infancia se ve involucrada en esa ruralidad. Entonces, no es extraño que los niños participen del cuidado del ganado, de la siembra de alimentos, sino que hace parte de su diario vivir. Bueno, también ahí para recordar que, bueno, las ilustraciones, los dibujos que se pueden observar, pues son elaboración de los niños y niñas, y aprovecho también como el estar contando esta experiencia y al tiempo también ir mostrando, ir dando a conocer como esa capacidad creativa que tienen las infancias. Bueno, quisiera también hablar un poquito de la zona de Subpáramo, y como les había mencionado, esta zona se encuentra en la vereda de Quebrada Grande del municipio de Soracá, entre los 2.900 y 3.010 metros sobre el nivel del mar. Tiene lugares destacados a nivel sociocultural, según testimonios de los habitantes tradicionales del páramo. Entonces acá recojo algunos nombres que la misma comunidad paramuna le da a este territorio, que son, bueno, el Alto del Tibara, el Romeral, la Cueva de los Solteros, la Plazuela, los Tejos del Diablo, los Cojines y la Mata de Tarzán. En las fotografías se pueden observar pues algunos de estos lugares que menciono, pues la presencia del frailejón, también de la niebla, bueno, las ilustraciones de los niños, y también pues quise poner como una carta que elaboró uno de los niños que habita la vereda de Quebrada Grande y pues que diariamente recorre parte del páramo para pues hacer parte, digamos, de este territorio, también de los oficios que involucran la zona. Qué pena, me regalan un momentico. Qué pena, ya estoy de regreso. Bueno, quisiera hacer lectura rápidamente de la carta que elaboró el niño que habita la zona, que me parece muy relevante, precisamente porque pues voy a estar mostrando un poco todos estos textos de carácter etnográfico y de carácter literario que realizaron los niños y niñas del proyecto. Bueno, querido páramo,
Algunos días han sido maravillosos. Además, tienes plantas hermosas, algunas curiosas y otras chistosas. Tu naturaleza es el color de la vida. La niebla en la altura es como sentir estar en las nubes. Hay una vista espectacular. He conocido en ti, amigo, muchas cosas, lugares a los que nunca había ido. Eres como el alma del mundo y la vida de nosotros. He hecho exploraciones, también he recorrido caminos largos pero divertidos. En esos caminos he encontrado mariposas. Las que más habitan en ti son las amarillas. Tienes a tus amigos frailejones, los pozos de agua, ellos son maravillosos. Gracias, páramo, por dejarme entrar a ti y mirar tus hermosos paisajes. Atentamente, Andrés Cristóbal Martínez. Bueno, ahora sí quisiera pasar a hablar un poquito sobre el contexto educativo. Entonces, bueno, se desarrolló en la institución educativa Simón Bolívar, sede rural Otro Lado. Bueno, este municipio se encuentra aproximadamente a 10 minutos de la ciudad de Tunja, que es la capital de Boyacá. Bueno, acá en esta escuela rural existe, bueno, en el momento que se desarrolló el proyecto, había una organización de estudiantes por niveles educativos, que era por un lado multigrado, que involucraba preescolar, primero, segundo y tercero. Estaba el grado cuarto y el grado quinto, con un total de 74 estudiantes y 4 docentes directoras. Esto porque, bueno, es un poco extraño que en una escuela rural hayan tantos estudiantes, y esto sucede porque no se involucran, digamos, por lo menos en esta sede rural, únicamente a los alumnos que hacen parte de la vereda Otro Lado, sino que también participan los niños de otras veredas, como también del centro, e incluso habían más o menos unos 5 estudiantes de Tunja. Entonces también como que esa escuela rural se concibe de una manera diferente, donde confluyen niños con experiencias muy distintas y con territorios también muy diferentes. Bueno, la metodología de este proyecto pues está basada en el aprendizaje en proyectos. Pues también se le da un enfoque cualitativo desde la investigación-creación, entendiendo digamos, estas dos variantes también como una estrategia didáctica y pedagógica. Características de la población, como ya lo había mencionado, estudiantes de cuarto y quinto de primaria, que oscilan entre las edades de 9 a 13 años. Y que, bueno, como lo mencionaba, habitan diferentes territorios y pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y medio. También acá pueden observar las palabras clave del proyecto que se encuentran, digamos, protagonizando como tal esta experiencia. Está en primer lugar la infancia, la memoria, el territorio, la etnografía, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Bueno, ¿qué es la investigación-creación? Acá tomo una cita de la Mesa Técnica de Investigación-Creación planteada por MinCiencias, que nos dice que desde estas bases la investigación-creación es el proceso estructurado mediante el cual se genera nuevo conocimiento a través de la creación de obras, eventos, objetos y productos con valor estético, valor entendido como la capacidad que tiene un objeto para atraer la atención hacia sí mismo, produciendo una experiencia en la que se transmite un contenido de verdad que puede ser compartido de forma intersubjetiva. Entonces, el propósito en el marco del proyecto de aula para utilizar este modelo de investigación-creación era pues desarrollar un diálogo entre el pensamiento crítico de las ciencias sociales y el pensamiento creativo para que los niños pudieran explorar las dimensiones del ser, del hacer y del conocer, y también desde un propósito de las ciencias sociales, que es precisamente terminar o, bueno, erradicar esa división entre la teoría y la práctica, o el conocimiento intelectual y material. Algunos referentes pedagógicos, bueno, digamos los principales del proyecto, son, bueno, en primer lugar, Estanislao Zuleta, pedagogo, escritor y filósofo colombiano, que nos plantea una educación como campo de combate. Entonces, él nos dice que la educación democrática
se debe entender como el derecho de cada persona a decir su palabra y a participar, que de alguna manera no significa que la mayoría de personas puedan, digamos, tomar la decisión, una decisión que, digamos, que involucre a toda una sociedad, sino más bien que cada persona desde su individualidad pueda tener ese derecho a participar activamente. También él resalta la importancia de una educación contextualizada que permita de alguna manera que los estudiantes adquieran una postura frente al mundo, pero que esta postura también solo va, digamos, a originarse si existe una necesidad de saber. Y cuando existe esta necesidad, entonces el asombro puede de alguna manera aflorar. También él resalta mucho la autonomía y el autodidactismo en el aprendizaje. En esta cita él nos dice que solo se recuerda aquello que hemos aprendido a pensar por nosotros mismos en su significado. Y de alguna manera también es un pensador que recalca mucho la importancia de entonces, pero de alguna manera no se sabe cómo llegó a ese algo, sino que únicamente se repiten aprendizajes o cosas que otros pensaron, nos dice Stanislao Zuleta. Y pues eso hace un poco, digamos, bueno, él un poco lo sintetiza en la frase de que la educación y los maestros nos hicieron un mal favor y nos ahorraron la angustia de pensar. Acá también está, digamos que esta cita me parece muy importante y es que él nos dice que al estudiante no se le reconoce ni respeta como pensador y el niño es un pensador. La definición de Freud hay que repetirla una y mil veces. El niño es un investigador. Si lo reprimen y lo ponen a repetir y aprender cosas que no le interesan y que no investigue, eso no se puede llamar educar. Entonces me parece un referente muy importante para entender digamos, esas escuelas o en una nueva escuela que genere una ruptura con la educación tradicional. Otro referente muy imprescindible es Paulo Freire, pedagogo, educador y filósofo brasileño. Él nos comenta, bueno, que hacia más bien el objetivo de Freire es pensarse en una educación liberadora desde una pedagogía de la pregunta. Entonces acá, pues también él nos comenta, nos dice que la reflexión permanente del docente es muy importante para entender cómo de alguna manera podemos ser coherentes entre el decir y el hacer y poder captar cuando no lo somos, cuando estamos como que reproduciendo una metodología tradicional y un conductismo en el aula de clase. Otro aspecto importante de Freire es la educación, bueno, el educador militante. Y nos dice también que el educador debe tener una postura también que defienda la justicia y haga una crítica a los discursos dominantes. Y que por otro lado está la acomodación fatalista, que uno puede incurrir, digamos, también allí, que es una posición de renuncia hacia la lucha y hacia el conflicto. Y también, bueno, él nos resume todo esto en una frase y es que embrutecer la fuerza de trabajo sometida a procedimientos rutinarios hace parte de la naturaleza del modo de producción capitalista. Entonces acá también él nos habla sobre cómo la escuela se puede convertir en ese gran aliado de un sistema dominante. Bueno, otro aspecto importante de esta pedagogía liberadora es el diálogo y la pregunta. Acá también él nos dice que enseñar es aprender, estar, digamos, dispuestos a escuchar a los estudiantes es aprender de los estudiantes. Y esto lo pensaba mucho al llegar al territorio del municipio de Soracá, pues al cual no pertenecía, pero que tenía esa necesidad de aprender y de conocer. Entonces fueron los mismos niños y niñas quienes me enseñaron, quienes me guiaron y de quienes aprendí a conocer un poco mejor ese territorio que era totalmente nuevo. Bueno, yo soy de Boyacá y pues estaba en ese momento en la ciudad de Tunja y Soracá es muy cercano, sin embargo no había estado tanto tiempo, como que no era parte de mi cotidianidad este territorio.
Entonces también lo pensaba un poco así, y la necesidad siempre de escuchar a los niños para poder aprender. Bueno, él también resalta una escuela democrática, favorece la lectura del mundo, y esto es muy importante porque está relacionado con lo que nos comenta Stanislao Zuleta, y es un poco la contextualización de la educación, que no se puede dejar el mundo por fuera de la escuela, porque si eso sucede, pues realmente estamos como fomentando esa educación tradicional y va a ser muy difícil que los niños puedan interesarse y entender algo que se les escapa de su realidad social y de su realidad espacial. Acá, bueno, también en cartas a quien pretende enseñar, Freire nos hace la pregunta, ¿acostumbras a soñar? ¿Por qué no poner en práctica dentro del salón de clase una parte de la escuela con la que sueñan? Y bueno, eso lo sintetiza también en una cita muy interesante, que nos dice que cuando el niño imagina una escuela alegre y libre, es porque la suya le niega la libertad y la alegría. Bueno, acá el referente que ya les había mencionado anteriormente, Matthew Lipman, él es un filósofo e investigador de la pedagogía estadounidense. Él, digamos que es el precursor de un programa que se denomina Filosofía para Niños. Digamos que ese programa busca convertir el aula tradicional en una comunidad de diálogo o comunidad de indagación. Entonces, pues, en esa comunidad de indagación lo que se busca es que los niños y niñas se conciban en una actitud de filósofos que no tienen el conocimiento, pero que tienen ese deseo de aprender algo. Porque partir de una posición de filósofo es reconocer de alguna manera la ignorancia que se tiene, pero tener ese deseo del conocimiento. Y eso es algo que se ha visto, digamos, muy relacionado entre los filósofos y los niños, porque los niños poseen una curiosidad muy grande por las cosas. Y de alguna manera, muchas veces es la misma escuela la que hace que esa curiosidad se vaya opacando con el tiempo. Bueno, filosofar, actitud filosófica, entonces debe necesariamente requerir una filosofía de las experiencias, partir del sí mismo para entender algo, para ti qué significa tal cosa. Y bueno, las comunidades de indagación, que ya lo mencionaba, es un poco hacerse preguntas en colectivo. Entonces, tratar de construir conocimiento o por lo menos plantearse preguntas, pero con los otros. Y que eso se puede realizar en un salón de clases con los niños y niñas. Indagar, entonces, es explorar acerca de problemas o temas interesantes. El diálogo se entiende como una metodología de aprendizaje para aprender a pensar y resolver los problemas. Y la inclusión y la democracia, porque se da un reconocimiento a los derechos de los niños como actores sociales y culturales. Acá también, bueno, él nos plantea las categorías que ya mencioné y de las cuales me valgo un poco para el título y para el desarrollo del proyecto de aula, que son el pensamiento crítico y creativo, y que Lipman lo entiende como un proceso que no está desligado uno del otro, sino que van de la mano, y que ese proceso se convierte en investigación, y esa investigación es muy relevante para el pensamiento complejo. Acá también quisiera pues leer unas citas de este pensador, y es que él nos comenta que, bueno, dice: yo creo que los niños no solo necesitan la filosofía, sino que también la quieren. Los niños se emocionan con la posibilidad o la libertad de discutir las cosas por sí mismos. De repente experimentan una sensación de liberación. Y también otra cita de Lipman: si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen por sí mismos. Acá también están algunas preguntas que son muy recurrentes en la infancia y que tienen pues un lazo conductor con lo que es la investigación, que son el por qué, el cómo, el dónde y el para qué. Bueno, también quisiera resaltar al psicopedagogo, investigador y dibujante italiano Francesco Tonucci, más conocido como Frato por su trabajo artístico a partir de las historietas. Y él se hace la pregunta de por qué la infancia, por qué los niños y por qué las niñas. ¿Cómo entiende Frato la infancia?
Él nos dice que es un periodo de explosión del conocimiento y de habilidades, que es pues una de las etapas, o tal vez, bueno, la etapa más importante a nivel de conocimiento, en donde los niños construyen sus cimientos, a partir, digamos, de los 3 años en adelante. Entonces, es entender que el niño no es un recipiente vacío, digamos, cuando llega a la educación básica primaria, sino que momentos de su vida educativa y del conocimiento, digamos, importantes, incluso ya han pasado, y que él tiene bastante, digamos, una gran complejidad de conocimientos que se pueden seguir desarrollando en la escuela. Acá también, bueno, él nos dice que una falencia del sistema educativo es que el proceso está proyectado hacia el futuro. Entonces, él se pregunta, ¿dónde quedan los niños? Si siempre estamos pensando en construir a futuros ciudadanos, en que se constituyan para el mundo del mañana, pero no para el mundo del hoy. Entonces, él también hace una crítica un poco a este pensamiento. También nos resalta la necesidad de una escuela rica en estímulos, en donde la función del maestro sea descubrir ese tesoro que llevan los niños, esa capacidad que ellos tienen y que sería muy importante que digamos, que se valorara en la escuela. Otro aspecto acá relevante es que, según Tonucci, también esa agresividad de los niños, entre comillas, problemáticos o que son distintos, también se debe a que ellos piensan que no tienen nada que ofrecer o que no tienen, digamos, algo importante que, digamos, en su ser y en su saber. Y que sería muy importante, por eso, poder descubrir como esas capacidades tan diversas que se pueden encontrar en un aula de clases, para poder involucrar a los niños y niñas desde sus lenguajes distintos. También, bueno, el punto de partida del proceso, según Tonucci, es que sería muy bueno que los niños pudieran llevar su mundo a la escuela y trabajar sobre él. Algunas citas de Frato, bueno, cuando una escuela asume la idea de que los niños saben, no tiene más remedio que pararse y escucharlos. La actividad frenética es el deseo de hacer, de entender, de experimentar, de descubrir siempre algo más, algo nuevo, usando todos los medios de que dispone, la boca, los ojos, las manos. Bueno, esto fue tomado de ¿Por qué la infancia? Y Con ojos de maestro, que son obras de Francesco Tonucci. Acá podemos ver algunos de sus cómics muy importantes. Podemos ver al lado izquierdo superior. Nos dice, bueno, si existimos, debemos contar también nosotros. Acá sobre la importancia de reconocer a la infancia como actor social. También, pues, en la parte inferior izquierda podemos ver otro cómic en el cual él, digamos, que nos muestra cómo la educación después de 40 años no ha cambiado, por lo menos en cuanto a la espacialización del aula. Entonces, las mismas filas alineadas, los mismos pupitres y, bueno, muchas veces las mismas metodologías y pedagogías. En la parte superior derecha podemos ver, bueno, otro cómic que nos dice, bueno, el docente dice, llega que no pude dejar ayer a jugar porque tenía que hacer los deberes. Prato es un defensor de juego como principal estrategia de investigación. Y ya en la parte, bueno, derecha inferior podemos ver que muchas veces, bueno, digamos que los contenidos, las temáticas, digamos, en demasía, de alguna manera asfixian como ese interés por aprender. Y digamos, en la parte central podemos también reflejar un poco sobre cómo se entiende la educación en el mundo actual. Entonces, unos niños que ingresan a la escuela y que aquellos que logran adaptarse al sistema son aquellos a los que de alguna manera se les asegura un poco esa carrera y ese bienestar, porque están de alguna manera, digamos, imbuidos en ese lenguaje. Pero también aquellos que no logran adaptarse o que tienen necesidades que pertenecen, por ejemplo, a las clases bajas,
no sé, que tienen, digamos, viven en ambientes complejos, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo de alguna manera la sociedad los desecha? Tonushi pues hace una sátira a la escuela por medio de las historietas y es un trabajo muy interesante como para también repensar la educación. Bueno, y acá ya paso como tal a hablar del proyecto de aula un poco más a profundidad. Bueno, acá hay 3 pasos relevantes para este proyecto de aula. Primero, los antecedentes del voluntariado Viva la Escuela, del cual participé en el primer semestre del año pasado. Bueno, el voluntariado Viva la Escuela fue un programa propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para, digamos, para enviar docentes voluntarios a las escuelas rurales con el fin de disminuir un poco las brechas educativas que digamos, que surgieron o que se acrecentaron un poco con la pandemia. Bueno, la segunda fase fue la identificación de la problemática educativa, que bueno, digamos que el Viva la Escuela fue también como una antesala para poder identificar problemas en la escuela. Y la tercera fase fue el desarrollo como tal del proyecto, en donde se tuvo en cuenta pues la interacción con material audiovisual y bibliográfico muy diverso, la escritura creativa y la ilustración, que son como esas dos artes que digamos que se encuentran acá desde la investigación-creación. También, bueno, investigación a partir de salidas pedagógicas y autoetnografía en la ruralidad, evaluación y compilación del material resultado pues del proceso creativo e investigativo. Acá también pueden observar un dibujo realizado por una estudiante de grado 4. Ella de alguna manera quiso realizar una portada para el proyecto y pues este es el resultado, tratando de compilar las preguntas problematizadoras que se abordaron desde las ciencias sociales y también desde ética, y pues el cual titulamos Mi tiempo en la Tierra. Algunas habilidades que se buscaron fortalecer en los niños y niñas, pues bueno, está la escritura, enfocada más que todo a la creatividad, pero también pues dándole pues paso a las problemáticas de alfabetización, pues también incluía otros temas como, bueno, la ortografía, la gramática, a partir de ejercicios, porque pues ellos estaban constantemente escribiendo y esa es una de las maneras más efectivas para poder, Diana. pues... Diana, ¿Sí? disculpa, qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que alguien está con el audio encendido y no deja escucharte bien. Ay, ok. Bueno, vamos. Sí, creo que Diana era como cerca donde está ella misma, es como de personas que están seguramente cerca, no sé si será un café internet. Ella tiene situaciones adversas de conectividad porque creo que está en el territorio.
Creo que está solucionándolo ahí internamente. Los debe estar regañando. Sí, a veces estos micrófonos o tenía el micrófono no con audífonos o algo así, a veces se captura todo el sonido alrededor. Esperemos, démosle un momentito. Pues bueno, mientras regresa Diana, que está solucionando ahí lo del audio, yo aprovecho de pronto para decir bueno, hay varias cosas, pero llegará su momento. Al inicio les decía que vamos a ver si el otro mes ya podemos estrenar nuestra página Remar. Estamos ahí ya como en el diseño, una cosa muy, muy sencilla, muy básica, pero pues bueno, que eso visibiliza un poco justamente el trabajo. Y también, bueno, si alguno de los que están en la red y en especial, de hecho, pues felicitar a todas las escuelas normales que se presentaron, pero sabemos que hay varias y varios colegas de escuelas normales que fueron beneficiados con la propuesta del Ministerio de Educación para desarrollar proyectos centrados en educación rural, como el caso del Cesar, bueno, y creo que hay de otros lugares del país. Estábamos por allí con algunos colegas imaginando de pronto hacer una versión especial con algún par de universidades que también se suman a las reuniones de la red, hacer un evento social, comunitario, qué sé yo, donde podamos conocer mucho de esto que están haciendo y proyectando. Me parece que es un trabajo, bueno, hay muchos trabajos potentes y bonitos, así que bueno, si alguno por allí se anima, estamos por ahí 2, 3 personas pensando en cómo organizar una serie de conversaciones alrededor de este tema. Entonces, internamente lo podríamos conversar. Bueno, no sé, Diana, si ya pudiste solucionar. Creo que se nos fue. No era mi Eh, intención. ¿Me Listo escuchan por bien? acá. Sí, sí, adelante. Qué pena. Bueno, continúo. Mm, Inicio. Un momentito. Bueno, entre de las habilidades entonces que se involucraban en el proyecto estaba la de escritura creativa, también, bueno, la comprensión lectora, el pensamiento crítico, porque de alguna manera se trabajó bastante la participación y las preguntas abiertas en torno a temáticas de la clase, el pensamiento creativo, que involucra la elaboración de gráficos, de ilustraciones y símbolos para favorecer la capacidad de representación visual y de observación. También el pensamiento histórico y geográfico. Entonces, era muy relevante que los niños pudieran desarrollar y potenciar su noción espaciotemporal como base también de las ciencias sociales, el comportamiento ético y la investigación. Bueno, acá dejo como algunos estándares básicos de competencias trabajados en ciencias sociales en los grados 4º y 5º. Digamos que de alguna forma, bueno, se resaltan los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales. También pues las diferentes fuentes que se trabajaron, la diversidad, digamos un poco, las formas de expresión desde la creatividad, los fenómenos sociales y económicos, y acá pues se abordó de una manera muy amplia el nomadismo, el paso del nomadismo al sedentarismo. También, bueno, las características de las primeras organizaciones humanas y algunas características sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas en América y Colombia. Otros estándares trabajados también obedecen ya a periódicos
a periodos, perdón, históricos en Colombia, desde el descubrimiento hasta la independencia. También se trabajó desde la economía, en las diferentes actividades de producción y los sectores económicos. Bueno, acá también en la noción socioespacial se trabajaron pues algunos temas relacionados con coordenadas, escalas y convenciones. Y también, bueno, los legados culturales, científicos y tecnológicos en diversas épocas. Acá más que todo pues se destaca como ese legado, digamos, de los pueblos y culturas prehispánicas antes de la conquista española. También, bueno, las características sociales, políticas y económicas de las culturas actuales. Acá, bueno, la articulación del proyecto con los ejes de competencias ciudadanas, principalmente 3 de ellos. Por un lado tenemos la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. Acá se resalta un poco el trabajo desde temáticas referentes al feminismo y digamos, el problema de inequidad de género, observando un poco también esas desigualdades que desde la misma escuela se pueden observar como, digamos, a un nivel micro, pero que están latentes en la sociedad. También se trabajó el reconocimiento de sí mismos, digamos, como parte de un territorio, para pensar la identidad también. Acá, bueno, los estudiantes observaron diferente material audiovisual y textual y elaboraron dibujos que enmarcan diferentes actividades como las corpografías, las ilustraciones, poemas, reflexiones y participación en juegos de roles. Otro eje importante fue la construcción de convivencia y paz para un mejor vivir. Acá se abordó un poco también desde la Cátedra de Paz, la historia del conflicto armado desde una mirada de la infancia y las mujeres en la guerra. Entonces se resaltaba bastante, digamos, todos aquellos testimonios y producciones, como por ejemplo cortometrajes que tiene la Comisión de la Verdad, que recoge testimonios de la niñez y que cuentan, pues, de alguna manera cómo la guerra los alcanzó en sus territorios y cómo tuvieron que afrontar, pues, digamos, los siguientes años de su vida para tratar como de continuar y sanar. Acá también manejamos un libro muy interesante que se llama Los niños piensan en la paz, de la Biblioteca del Banco de la República. Es muy interesante porque recoge precisamente testimonios de cómo los niños piensan o conciben como qué es la guerra, qué es la paz, qué es el conflicto, qué es el silencio, qué es el perdón. Acá pues se elaboraron carteles sobre el significado de la paz. También se realizaron poemas, dibujos, acrósticos y ensayos. Y otro eje de competencias ciudadanas fue la participación y la responsabilidad democrática, la cual pues se vio reflejada en la participación en el aula. Digamos que el diálogo jugó un papel muy relevante en este proyecto, pues en aras también de fomentar ese pensamiento crítico de qué consideras sobre tal cosa, cómo piensas que, desde tu perspectiva, por qué sucedió tal acontecimiento. Entonces fue como un proyecto muy problematizador y muy participativo en ese sentido. Bueno, acá voy a hablar rápidamente. Bueno, del voluntariado Viva la Escuela, ya mencioné pues en qué consistió. Digamos que se resalta también algunas categorías en esta forma de concebir como el marco, no sé, digámoslo, marco teórico que traía como el programa, que era, bueno, la defensa de un aprendizaje dialógico, el establecimiento de comunidades de aprendizaje que obedece pues a ese proceso de participación y también de escucha activa y digamos ese derecho también a poder opinar en las aulas. Y también en Viva la Escuela se trabajaron las actividades educativas de éxito,
que fueron 3. La primera, las tertulias dialógicas, literarias o artísticas. Entonces acá, pues, en esa filosofía del programa, digamos que se motivaba o se hacía un llamado para que los docentes voluntarios realizaran tertulias y dieran a conocer obras literarias de carácter universal, pues, a los niños y niñas, y también artísticas, digamos, desde diferentes lenguajes como el cine o también las artes plásticas. Otra actividad educativa de éxito fueron los grupos interactivos, en la cual, digamos, en donde se proponía que dentro de un salón de clases pues se hicieran diferentes grupos, digamos, de los niños, se dividieran y se hicieran pues diferentes actividades que involucraran como ese aprender juntos. Y también se encontró, bueno, otra actividad educativa de éxito planteada, que era la extensión del tiempo de aprendizaje, en la que se hace una invitación a los voluntarios a que trataran de buscar otro tipo de espacios más allá de las clases para poder, pues, realizar diferentes actividades con los niños y niñas, que podría ser como de, digamos, de refuerzo o demostrar, pues, otras dimensiones del aprendizaje. Entonces, bueno, de la primera actividad educativa de éxito, bueno, yo quiero mencionar que, bueno, digamos que Viva la Escuela fue como esa antesala que me permitió pensarme el proyecto de aula, y cada una de estas actividades educativas de éxito, pues la interpreté, pues ya conociendo un poco el contexto educativo, el contexto socioespacial, le di como una interpretación y las traté como de poner en diálogo y también llevarlas al proyecto de aula. De la primera, pues, digamos que en esas tertulias dialógicas trabajé bastante la escritura creativa y la ilustración, porque de alguna forma, digamos que los niños resaltaban o, bueno, digamos que se destacaban muchísimo en esa, digamos, su imaginación, en esa capacidad para contar historias. No era tanto como estar al pendiente de cómo escribían, no sé, digamos, en el nivel de la ortografía y la gramática, sino más bien poder dar cuenta de esa imaginación y de esas historias extraordinarias que eran capaces de construir y además que podían ilustrar. Y ya desde los grupos interactivos, para el proyecto pues se fomentó la educación interdisciplinar, participativa y crítica, en donde, bueno, las ciencias sociales se reconocían pues como clases en las que era muy importante la participación del mayor número de niños y niñas, y también pues tratar de romper como con la, digamos, más fomentar la interdisciplinaridad. Y desde la extensión del tiempo de aprendizaje, pues bueno, al llegar al territorio y pues iniciar este proceso en la escuela, también vi la posibilidad de reunirme con un grupo de niños y niñas en la biblioteca municipal. Entonces fue un espacio abierto en el que, bueno, invité a los niños, los que quisieran asistir, para realizar diferentes actividades, también, digamos, con objetivos, digamos, no tanto como, digamos, al impartir temáticas como tal de la escuela, sino más bien como a buscar espacios distintos que involucraran de alguna manera el arte. Acá en las fotografías, pues, hay algunas imágenes donde nos reuníamos con los niños en la biblioteca, también fuera de la biblioteca. Incluso desarrollamos un cartel que denominamos Semillero Otro Lado, porque pues desde ahí me planteé como esa posibilidad de crear un semillero con los niños y niñas para destacar la creatividad y la investigación. También podemos ver un cineforo que se realizó. Bueno, acá digamos que resumo un poco las experiencias significativas en el marco del programa Viva la Escuela, que fueron, bueno, el primero, un reconocimiento de los estudiantes a partir de diagnósticos. Lo primero que hice al enfrentarme como a este voluntariado fue conocer la historia, bueno, querer conocer a los niños. Entonces ellos escribieron su historia, realizaron anécdotas, hicieron su autobiografía y también escribieron sus sueños.
También hubo como una reivindicación de la imaginación y la creatividad, que era lo que se destacaba en la escritura de los cuentos, y no tanto el aprendizaje instrumental, pero que de todas formas se puede fortalecer cuando los niños se lanzan a la escritura y que sea, digamos, un proceso muy constante. Ciencias sociales participativas para el fomento de la democracia en la escuela, el semillero Otro Lado, como ya les había comentado. Semillero Otro Lado porque, bueno, la vereda recibe este nombre, en donde estuve realizando pues este proceso, y una evaluación crítica de conocimientos. Entonces acá también pueden observar en las imágenes diferentes personajes que ellos construyeron sobre las historias que relataron. Algunos son una representación de sí mismos, otros pertenecen a personajes ficticios de sus cuentos. Y también podemos ver que, bueno, en la parte superior hay algunas ilustraciones que son como, digamos, eran las portadas de sus cuentos. También, bueno, se trabajó la historieta. Bueno, acá. Entonces, ya hablé como de esa etapa de antesala al proyecto, que fue el programa Viva la Escuela, que permitió un reconocimiento del contexto y de los niños y niñas. Y ahora voy a contar un poco los componentes del proyecto de aula como tal, que partía de la pregunta de cómo incentivar el aprendizaje en los niños y niñas, y que digamos que la razón por la que se toma la investigación-creación es buscando fomentar ese interés y esa curiosidad. En primer lugar, nos encontramos con la perspectiva desde la infancia creativa, los niños y niñas como autores y autores de obra. En las imágenes se pueden observar algunas portadas que ellos realizaron de un libro creativo. Entonces, utilizamos un blog en donde decidimos que íbamos a desarrollar todos nuestros procesos creativos, ya fueran cuentos, acrósticos, poemas, historietas. Entonces, cada uno de los niños y niñas llevó su blog, su libro creativo, y estas son algunas de las portadas de estos trabajos. Bueno, acá es importante resaltar también que esto se trabajó, bueno, el blog se trabajó únicamente con grado cuarto, ya que pues digamos que fue con los niños y niñas con los que tuve un mayor tiempo para desarrollar el proyecto. Los niños y niñas de grado quinto también hacen parte del proyecto, pero en una menor medida, ya que pues bueno, digamos que este proceso se desarrolló pues en gran medida con los niños de cuarto. Ya digamos un segundo componente fue la etnografía, la memoria y el territorio. Acá se realizaron unas descripciones de oficios, lugares y objetos, permitiendo que los niños tuvieran unas bases del método etnográfico a partir de escritura de textos, pero que no eran extensos, sino más bien cortos. Y también hicimos una lectura de fragmentos de trabajos etnográficos realizados por antropólogos en Colombia, únicamente 2, y pues fragmentos. La etnografía fue posible también llevarla al aula, digamos, este tipo de trabajos, precisamente por ese lenguaje que maneja, que es bastante sencillo. Es describir pues experiencias de aprendizajes en diferentes contextos. Acá trabajamos principalmente fragmentos de una etnografía de Sebastián Anzola, que se llama Uno hace la finca y la finca lo hace a uno, que cuenta como digamos a la siembra, digamos al diario vivir, a los trabajos que se realizan en esas zonas. Y también trabajamos en otro texto que en este momento se me escapa el nombre, pero en el cual nos contaba cómo una antropóloga aprende a jugar el trompo, relacionada precisamente con los niños. Bueno, desde la etnografía, la memoria del territorio, se trabajó la transdisciplina, la experiencia de los niños y niñas, la educación en el contexto y la etnografía. En las imágenes se pueden ver algunos textos que ellos realizaron, por ejemplo, de la descripción
de objetos tradicionales, de herramientas tradicionales de Soracá. Acá resaltamos, bueno, acá se encuentra, bueno, el juzo y el machete, que son dos de los cuales ellos describieron. Y también llevamos al espacio educativo algunas herramientas, algunos materiales de trabajo, principalmente rural, para que ellos se pudieran como, relacionar. Algunos los llevé yo y otros fueron como una tarea que se les puso a ellos, que llevaran un objeto que fuera antiguo y que se encontrara en su casa. Entonces acá podemos ver, bueno, el juzo, también el hilo, las alpargatas de fique, que son muy importantes, digamos, acá en Boyacá y que representan el patrimonio cultural e histórico. Y también observamos una cerámica. Bueno, acá también en etnografía se trabajó, digamos que fue lo que más resaltamos, los oficios. Entonces, ellos realizaron descripciones de oficios tradicionales importantes en el municipio, en el campo. Acá tengo uno de ellos, que es el cultivo de papa. Digamos que ahí la niña, Laura Mozo, cuenta pues paso a paso cómo se cultiva. Ella vive en la vereda de Quebrada Grande, que es el territorio donde se encuentra la zona de su páramo. Y bueno, ella es del grado 4. Aquí encontramos otro texto, también de un niño de grado 4, Cristóbal Martínez, que también habita la vereda de Quebrada Grande, y él nos cuenta cómo achiquerar el ganado. Entonces, para entender qué es eso, achiquerar es una palabra que hace parte pues exclusivamente del territorio de Soracá, que significa también remudar o asegurar o ver el ganado. Entonces es una palabra propia con la cual me encontré y que no conocía, digamos, antes de estar en este territorio. Y fue como muy relevante poder comprender también el lenguaje que se resalta en este espacio cultural, natural. Acá también, bueno, quisiera resaltar un taller de etnografía y patrimonio cultural que se desarrolló, en donde tuvimos la oportunidad de llevar a los niños y niñas de la escuela al Museo de Arqueología e Historia de la UPTC. Entonces allí pues un antropólogo les contó la importancia de esta zona de la universidad, en donde pues se han desarrollado diferentes hallazgos arqueológicos. Se han encontrado pues objetos antiguos y también restos. Entonces es un lugar bastante importante para el patrimonio cultural. Ellos desarrollaron, bueno, un taller a partir de la salida y también ilustraron un poco aquellos factores o aquellos elementos que identificaron en el recorrido. Acá un tercer componente, entonces, están las ciencias sociales integradas y críticas, en donde se trató de partir de las preguntas problematizadoras y no tanto, digamos, de los temas. Se toma el contenido, pero se trata de identificar o plantear una pregunta que debe ser respondida antes de hacer como una intervención educativa, antes de intervenir, por ejemplo, con materiales o con dispositivos de pensamiento, como por ejemplo, bueno, los libros o los videos, sino conocer también, bueno, hacer un ejercicio de diagnóstico para saber qué piensan los niños de los temas. Acá, bueno, está la historia, donde se trabajó la prehistoria, las civilizaciones prehispánicas, culturas indígenas, invasión española y periodo de colonización. Se identificó el patrimonio cultural y natural. Desde geografía se abordaron las regiones de Colombia, la geografía política y física, desde una mirada local. Desde la economía se manejaron conceptos básicos como los sectores económicos, los modelos económicos en sentido histórico y la organización social en sentido también histórico. Desde ética se comentó, bueno, se estudió la perspectiva territorial, la identidad, el género,
y también temas, bueno, digamos, sí, un poco la historia del conflicto armado. Acá se pueden observar algunas ilustraciones que desarrollamos en ese proceso. Bueno, por ejemplo, bueno, de las culturas, de las civilizaciones, de los pueblos prehispánicos, y también los mapas ilustrados. El mapa que se puede observar en la parte derecha es un mapa que se desarrolló a partir de una lectura de uno de los capítulos de la novela de Pilar Lozano, que se llama Colombia, mi abuelo y yo. Entonces, pues les iba realizando a los niños una lectura en voz alta y ellos iban planteando, iban colocando en el mapa y aparte iban dibujando aquello que lograban identificar y lo representaban. Acá encontramos pues algunas ilustraciones también, por ejemplo, líneas de tiempo de la prehistoria. Bueno, acá una pregunta problematizadora. ¿Cómo crees que pasamos de ser nómadas a sedentarios? Entonces acá quisiera leer rápidamente este microrrelato de Adriana Yangen, en el que estábamos trabajando precisamente pues ese tema. Sueira. Hola, soy Sueira. Pertenezco a una tribu en la cual recorremos los bosques en busca de animales para cazar. Soy de pelo café y ojos oscuros, piel clara, como casi todos en mi tribu. Un día como cualquiera, estaba cazando a un mamut lanudo, pero se asustó y empezó a pisotear y moverse bruscamente. Uno de los colmillos del mamut impactó con el cuerpo de mi amigo. Él no sobrevivió. Toda la tribu pensó, debe haber otra forma de sobrevivir. Seguimos cazando, pero un día pasó algo increíble. Descubrimos la agricultura. Empezamos a plantar, luego domesticamos a los animales. Nunca se sabe lo que habrá por venir, pensamos, y así fue. Entonces acá también podemos observar la forma en la que pues, los niños y niñas interpretan los acontecimientos históricos, en este caso desde la prehistoria, desde ese paso fundamental del nomadismo al sedentarismo y entendiendo también el papel que ocupan los principales descubrimientos de la humanidad en estas etapas, que fueron la agricultura y también el descubrimiento del fuego. Acá lo trabajamos también viajes al pasado, en donde ya nos situamos en un pueblo prehispánico o en una civilización, en donde trabajamos en, bueno, por ejemplo acá, digamos en estos textos que muestro, se trabajan los taironas y también los muiscas. Entonces los muiscas para entender a nivel local, también desde ese, digamos, este territorio muisca del altiplano cundiboyacense, los niños eran libres de escoger el pueblo o la civilización que desearan para este proceso de escritura creativa. Entonces, si deseaban escribir sobre la civilización azteca, inca, maya, o si ya deseaban realizar un cuento relacionado pues más con lo que hoy concebimos como Colombia. Y bueno, pues digamos que resultan procesos muy interesantes desde esta escritura de los niños y niñas. Acá pues también quisiera leer rápidamente pues el cuento Cómo vivían los taironas. Hace 1000 años, antes de la invasión de los españoles, existió un pueblo indígena llamado Tairona. Recuerdo que cuando viajé al pasado había unas piedras misteriosas con casas y árboles alrededor. Allí habían indígenas taironas. Pregunté por qué estaban esas piedras curiosas y encima las casas y los árboles. Me respondieron que era una ciudad y yo quedé sorprendido, pues las casas estaban hechas de palos de caña, las piedras eran circulares y había escaleras. Ellos estaban sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, hacían ruanas, bolsos, etc. Todos realizaban trabajos diferentes, también cultivaban verduras, se pintaban la cara y por último bailaban muy bien. Yo me regresé a Soracá muy alegre porque conocí a un pueblo indígena y aprendí que ellos son personas y no son monstruos, porque me enseñaron a ser buena persona y a compartir con los demás.
Acá, bueno, otra pregunta problematizadora trabajada en alguno de los encuentros. ¿Cómo crees que vivían los pueblos y civilizaciones indígenas antes de la invasión española? Acá tenemos algunas reflexiones de los niños y niñas. Por ejemplo, ellos se sentían muy tristes porque les quitaron su territorio, también porque los pusieron de esclavos en Europa y porque no los querían por su color de piel y cómo vestían. Otro texto, bueno, los indígenas vivían según sus costumbres, religión y cultura, sin nadie que los mandara o aprisionara su libertad, pero cuando llegaron los españoles todo cambió, los privaron de la libertad. Estas son algunas reflexiones de los niños y niñas de grado cuarto. Acá, bueno, otra pregunta problematizadora relevante, ¿cómo entiendes el capitalismo? Bueno, los capitalistas prefieren deforestar los bosques en vez de conservarlos. Otra reflexión, el capitalismo es un sistema depredador porque acaba con los bosques y comunidades indígenas por tener más poder del que tienen y creen que son los reyes de todo. Estos son textos, reflexiones de los niños de grado quinto, que fue con quienes trabajamos esta temática. Y también podemos observar algunas historietas desarrolladas por ellos. Y ya el cuarto componente fue la ética humanizada. Acá se trabajó, como ya lo había mencionado, principalmente la identidad de los niños y niñas y también el territorio. Bueno, entonces acá algunas preguntas problematizadoras de cómo te sientes con tu cuerpo, en donde ellos pudieron identificar cuál es esa, digamos, cómo es esa forma en la que se conciben a sí mismos desde su aspecto físico. También se trabajó un ejercicio muy bonito, fueron las corpografías, como se puede observar pues, en los dibujos, en los que ellos identificaron, digamos, los lugares de su cuerpo como un territorio donde habita la felicidad, donde habita el miedo, la enfermedad, donde creen que está como esa potencia de vida, donde habita, digamos, la energía. Ellos pudieron de alguna manera identificarse a sí mismos a partir de este trabajo en el que se reconoce un poco el cuerpo como mapa. Y pues esas corpografías estuvieron acompañadas con poemas que denominamos Mi cuerpo es mi territorio, donde cada uno de ellos pudo elaborar su propio poema partiendo de una estructura básica en donde pues se hace alusión a cada parte del cuerpo y se realiza una metáfora a partir de ella. Acá pues quisiera leer este poema de Emanuel Hernández, de grado cuarto. Mi cuerpo es mi territorio. Habito en este cabello que parece un sol. Esta frente me recuerda a mi infancia. Esta boca que canta lindo y suave. Este corazón que le da la bienvenida a las cosas buenas. Estas manos que al escribir sacan su energía de ellas. Estos brazos brindan amor a las buenas personas. Este vientre me da la forma de mi ser. Estas piernas que sienten energía al caminar. Estos ojos de la noche estrellada me recuerdan el amor de la vida. Estos pies representan la energía de mi sueño. Amo mi cuerpo y me gusta vivir allí. Entonces todos tenían esta estructura, la misma, habito en este cabello, esta frente, esta boca, pero cada uno construía su metáfora desde la forma en la que entendían su propio cuerpo. Otra pregunta, problema trabajada ya para, digamos, la temática de equidad de género era, pues, cómo me comportaría si fuera del género opuesto y si me sentiría más libre o no. Acá en la foto, pues, podemos ver algunos de estos ejercicios en los que se trabajaba también bastante como el movimiento de los niños y niñas, que no era únicamente, pues, estar escuchando, sino estar participando activamente en el salón de clases, desde el cuerpo y también desde la voz. Acá, por ejemplo, pues ante esta pregunta, acá una niña dijo, si fuera del género opuesto, podría jugar fútbol, lo cual conlleva a pensar la desigualdad que se genera también en los espacios de la escuela. Otra reflexión fue, bueno, yo me comportaría como un niño, pero con el corazón blando y amaría lo que hago. Me sentiría más libre para salir de problemas y amar lo que hacen por mí. Entonces, acá la perspectiva de un niño
si fuera niña. Bueno, otra mal, porque no me gustaría ser hombre, también una perspectiva de una niña. Acá desde el territorio que se trabajó también en ética, pues se realizaron versos, o sea, pues bueno, acá por ejemplo podemos observar un poema y se trabajaron cartas a la Madre Tierra, todo acompañado de ilustraciones, algunas de ellas pues las que pueden observar. Se trabajaron los acrósticos y todo obedeciendo a la pregunta problematizadora de cómo concibes tu territorio. Para el tema de paz, entonces, tomamos el título del libro que estábamos leyendo, Los niños y niñas piensan la paz. Digamos que fue uno de los principales dispositivos de pensamiento, pero también pues se trabajaron algunos cortometrajes de la Comisión de la Verdad, testimonios de las víctimas del conflicto armado, pero principalmente niños y algunas mujeres, y también trabajamos las canciones. Acá, por ejemplo, podemos observar lo que ellos hicieron. Es un ensayo creativo que nació a partir de la película Los colores de la montaña. Entonces, pues, la visualizamos en clase y después de eso les propuse a ellos realizar un ensayo, una crítica de lo que pensaban a partir de algunas preguntas orientadoras. Acá también, pues, puse pues, algunas imágenes, algunas fotos en las que nos encontramos desarrollando pues algunos de estos ejercicios, proyectando los cortometrajes, también haciendo mesas de participación en el aula. En la foto, por ejemplo, donde estamos en círculo, ahí desarrollamos un proceso, una actividad muy interesante, que era escribir en una hoja aquello que nos costaba perdonar. Entonces, después hicimos un ejercicio de socialización de los niños que quisieran contarlo y luego nos dirigimos pues echamos todas estas hojitas en un cofre y lo quemamos, también como para mostrarle a los niños otra manera como de hacer, o, digamos, de sanar o de tratar de generar un perdón a partir de estas dolencias. También acá, pues acá podemos observar otras preguntas problematizadoras que surgen en este tema de la paz y era, bueno, ¿por qué es importante recordar a las víctimas del conflicto armado? Acá nos dice Ana María Parra de Cuarto, porque son los padres, las víctimas que más sufren por sus hijos y todas las madres piden justicia. Y otro, anónimo, para saber la verdad y lo que sucedió en el pasado, para no repetir. Además, las víctimas merecen ser escuchadas. Aquí también otra pregunta problematizadora a partir pues, de todo este conflicto armado, de la violencia, pues plantearnos también una esperanza de cómo construir un mundo mejor. Acá nos comenta, bueno, Sara Torres de grado cuarto. Yo quiero construir un mundo mejor con los niños y niñas que se incluyan en todos los juegos. Quiero que no haya más machismos, no quiero que les peguen a las niñas o a las mujeres. Quiero un mundo sin guerra, quiero que niños y niñas se junten por siempre y que los hombres aprendan a ser educados. Quiero tener paz en todo momento, quiero tener un mundo mejor. Aquí, bueno, acá podemos observar en las fotografías, bueno, esto fue el día de la izada de bandera de los niños de grado cuarto, en donde se realizó como un tipo de mural, en donde cada uno de ellos decoró en una hojita de color, una hojita de colores, escribió, bueno, decoró y escribió una frase de qué significaba para ellos, por ejemplo, la violencia, bueno, la paz, el amor, partiendo un poco digamos, de esa lectura del libro de Los niños piensan la paz. Acá quise pues resaltar algunas formas en las que los niños entienden la violencia, el perdón y la paz. Voy a leer únicamente 3 de cada uno, por temas de tiempo. Bueno, la violencia es cuando siento el temor de mis latidos. La violencia es cuando no comprenden, no escuchan y tampoco protegen. La violencia es cuando los hermanos se matan entre ellos y no aceptan las consecuencias. El perdón es cuando acepto el pasado. El perdón es cuando 2 personas se pegan y sienten que eso está mal. El perdón es cuando una persona perdonó, pero le quedó algo tan grande en el corazón.
Y ya para la paz, para mí la paz es cuando no hay peleas ni guerras. La paz es cuando recibo el respeto de mis compañeros y me escuchan. La paz es cuando pienso en la casa, que en la casa y en el colegio nunca van a ocurrir peleas. Bueno, ya, digamos, para ir terminando un poco, hablar de los recursos humanos y materiales. Entonces, pues recursos humanos, apoyo de los docentes y directivos, bueno, material audiovisual, como ya mencionaba, cortometrajes, imágenes y canciones. Otros materiales educativos como libros, el atlas, globo terráqueo, mapas y gráficos. Equipos como el computador, parlante, televisor e impresoras. Físicos, los espacios del aula y también el patio de la escuela. Y bueno, los espacios de la salida pedagógica al Museo de Arqueología e Historia de la UPTC. Principales recursos bibliográficos, digamos que el principal, de alguna manera, en literatura fue la novela Colombia, mi abuelo y yo, de Pilar Lozano, y se trabajaron, bueno, otros cuentos y otros textos también. Y ya para la parte un poco de textos informativos, el texto principal trabajado fue Los niños piensan en la paz. Bueno, y acá, bueno, también mencionaba, acá también están los nombres de las dos etnografías que les mencionaba. Está, bueno, Pal Ruedo sin Agüero, de Laura Chaustre, y también el texto de Sebastián Anzola, Uno hace la finca y la finca lo hace uno, que son dos textos etnográficos muy interesantes para pensar los oficios, especialmente uno, pues, para pensar los oficios rurales y el otro para pensar un poco los juegos y la infancia. Interpretación de resultados y trascendencia de la experiencia. Bueno, en primer lugar, pues, el acercamiento a la interdisciplinariedad desde las áreas básicas del conocimiento, donde de alguna manera se vieron involucrados saberes de diferentes áreas, como las ciencias naturales, al tocar un poco la parte territorial, lengua castellana desde la escritura y la lectura, las artes desde la gráfica, y la ética y las ciencias sociales, que son como, pues, las áreas que manejo, y se procuró, pues, la integralidad que se requiere en la educación básica primaria. Por otro lado, otro resultado, pues los recursos didácticos y pedagógicos en su diversidad. Se trabajaron desde películas hasta objetos, imágenes, y bueno, las salidas. El fortalecimiento del pensamiento crítico de los niños y niñas desde las ciencias sociales interdisciplinares. Entonces, la participación activa y también pues el papel que jugó la investigación territorial, un poco desde un trabajo más que etnográfico, autoetnográfico, ya que pues de alguna forma todos los textos que hablan del territorio de los niños y niñas tienen más que ver un poco con su misma experiencia, cómo se ven involucrados ellos en esos oficios o la relación con los objetos. Otro resultado, la implementación del arte para el pensamiento creativo, para reconocer. Acá no es tanto como para que ellos aprendan, porque ellos son muy creativos, sino más para reconocer y reivindicar el papel que tienen, digamos que tiene la imaginación y la creatividad de los niños y niñas, y la oportunidad de que se conviertan en autores y autoras de obra. Y acá, bueno, digamos que este resultado genera una compilación de material gráfico y literario bastante amplio, que en este momento pues se encuentra en ese proceso también de organización y edición para poder desarrollar una cartilla ilustrada con el material. Y también otro resultado muy importante para mí fue la fundación del semillero, ya que una vez terminado este proyecto de aula, continuamos con los encuentros de semillero de investigación-creación, infancia, memoria y territorio, y hasta el momento mantenemos aquellos encuentros con los niños y niñas interesados y estamos desarrollando un poco la investigación sobre la zona de subpáramo de Quebrada Grande, todo desde la perspectiva de la infancia y también fomentando, o más bien continuando con ese proceso de escritura creativa e ilustración. Las conclusiones de este proyecto de aula son, en primer lugar, pues que en los contextos de educación rural existe una necesidad bastante amplia de fortalecer el pensamiento crítico, ya que muchas veces, por ser una educación de base, en donde hay que sentar pues
algunos conocimientos, digamos, instrumentales, pues se hace más hincapié en ello, ¿no? En cómo desarrollar, bueno, estos aprendizajes instrumentales, pero no tanto como en esa libertad de pensamiento o en esa autonomía para poder pensarse y pensar el mundo que se habita. Otra conclusión es que es muy importante reivindicar el pensamiento creativo, entonces valorar un poco y reconocer lo que ya mencionaba, pues esa dimensión creativa de los niños, esa capacidad imaginativa que muchas veces también se suele dejar de lado. Otra conclusión, pues que es muy importante, tener estudios en infancia y ruralidad desde los estudios universitarios de los futuros docentes, ya que pues en muchas carreras o en muchas licenciaturas se suprime o se deja en un segundo plano pues esta parte un poco, bueno, digamos esta parte de enseñar, de cómo enseñar en el campo, cómo enseñar en la ruralidad, cómo dirigirse a los niños y niñas. Entonces la dimensión pedagógica y didáctica también a veces se ve relegada en pro pues de los conocimientos teóricos de una disciplina. Y también otra conclusión pues que se requiere necesariamente liberar a las ciencias sociales desde la didáctica y la pedagogía hacia un conocimiento integral y menos rígido que trascienda el enfoque teórico en el que pues se ha mantenido por mucho tiempo desde pues una mirada tradicional de las ciencias sociales, en donde se hace necesario hacer una ruptura entre la teoría, entre aquella dicotomía, perdón, de la teoría y la práctica, y que logre enriquecer pues a los estudiantes con experiencias creativas e investigativas. Esto pues acá les muestro un poco como otro de los factores, perdón, otros de los textos o reflexiones pues, que desarrollaron los niños. Acá cada una cuenta como cuál es su sueño, y pues que muestra también la diversidad de aspiraciones y deseos que habitan en los niños. Y acá pues las principales referencias bibliográficas. No sé si alcanzo a proyectar un video corto de 3 minuticos. Acá en este video, pues, dos niños, un niño y una niña de grado quinto estaban ensayando la canción Dime la Verdad, de la Comisión de la Verdad, y pues quisiera cerrar con este video. Creo que no se escucha el audio del video, tienes que compartirlo Bueno, con voy a audio. intentarlo. ¿Cómo se comparte? Creo que tienes que cerrar, Dejar de presentar. sí, y volver a compartir. Hola Diana, no sé si estás compartiendo. Lo estoy intentando. A ver. Toda la pantalla. Creo Creo que que te sí. toca seleccionar una ventana para que creo que tome el audio. De acuerdo, creo que sí. Listo.
Me confirman, por favor, si se escucha. A ver. Dale, está cargando. ¿Se escucha, profe? No, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Será que tengo que apagar el audio? No, no creo. Sí, no, no se escucha el audio. No, profe, qué lástima. No, no, Bueno. no se puede. Bueno. Vale, Diana, pues muchas gracias. Muy interesante todo el ejercicio. No sé si de pronto nos queda tiempito para unas preguntas. Creo que por aquí levantaron la manita. Umaira. No logré captar el nombre bien de quien levantó la manito. Ok, Eva, adelante. No, profe, me parece interesante la participación de Diana. Pues me encantó sobremanera todas esas, digamos, estrategias que ella utiliza en las diferentes áreas. Bueno, felicitarte, Diana, y, y no sé, profe, si llamarle a esa participación de Diana, no llamarle, decirle a Diana que tiene allí varias sistematización de experiencia, que ella puede escoger una de las tantas para sistematizarla, que es una cuestión muy hermosa la que hizo. Esa es mi participación. Vale, Eva, muchas gracias. Sí, muy buena observación. Muchas gracias, profe Eva. Sí, realmente es algo muy complejo. Digamos que sí se trabajaron bastantes cosas. Y pues yo estoy muy agradecida también por haber podido contar acá mi experiencia. Y pues nada, también me identifico un poco como embajadora y vocera, más que todo, ¿no? De los niños y niñas y de sus grandes capacidades. Bueno, no sé si alguien más de pronto quiera preguntar o hacer algún aporte. Bueno, pues a mí me gustaría de pronto hacer un comentario muy rápido que me pareció, digamos, de todo. Esta parte hacia el final, cuando también al inicio nombraste el semillero y que bueno, menos mal al final nos contaste que siguen encontrándose, que siguen reflexionando y sobre todo quisiera enfatizar esta parte, ¿no? De la pregunta por la infancia rural, ¿no? Toda en general. Creo que hace falta mucha indagación, mucha propuesta, mucho que decir al respecto. Y bueno, ya en varias partes del país, pero ya hay trabajos muy en esa sintonía con semilleros, grupos de niñas, niños, jóvenes. Y entonces alegra mucho escucharte que siguen en ese ejercicio, pero que además se lo están interrogando, ¿no? Como categoría, pero también estas acciones con el territorio, ¿no? Al inicio también lo introducías mencionando la idea de ser niño del páramo no es, digamos que tiene sus particularidades. Y yo lo colocaría también un poco con esta relación que mencionaste de las ciencias sociales y quisiera solamente nombrar a Immanuel Wallenstein, cuando menciona ya hacia los 90, ¿no? Esa necesidad en uno de sus textos, ¿no? De abrir las ciencias sociales, ¿no? Que tiene un discurso no solamente político, sino de la perspectiva misma, digamos, de dominio en términos de Foucault, las relaciones de poder del saber. Me parece que por ahí hay muchas preguntas para preguntarse y creo que lo estás haciendo y muchos se lo vienen haciendo y también un poco en esa misma usanza lo que nos plantea Semmelman, Hugo Semmelman en este caso, que bueno, falleció ya hace algunos añitos, un poco también en estas preguntas por las ciencias sociales y la academia, ¿no? Tan anquilosadas
que a veces no nos permiten la potencia de lo que ocurre en los territorios, ya seamos docentes, líderes, en fin, digamos, ese circular de saberes que de alguna manera son menospreciados en muchos lugares y en la escuela también. Entonces, me parece que muchos otros personajes, pero un poco como te escuché y te entendí, Diana, me hiciste acordar un poco de estos dos personajes. Hay más mujeres también académicas y líderes sociales que le dan una potencia muy fuerte a estas prácticas, a estos saberes de los territorios, de las niñas, de los niños, de los líderes, de las maestras, de los maestros, y cómo eso en la pregunta por la educación y la escuela como una problemática social viene a tener una potencia grandísima. Yo me sumo ahí un poco a tu ejercicio, a tu reflexión, y bueno, en términos de Semmelman, esa idea de las ciencias sociales, con una deuda, además, ¿no? Con una deuda de reflexión frente a la academia de estos temas, ¿no? Digamos que no acusando la academia, un poco como también Wallenstein también lo mencionaría por allá en los 90, en los 80, digo, pero sí con un señalamiento, ¿no? De una responsabilidad allí muy grande, definitivamente. Entonces, me parece muy bien un poco como nos lo dejas entrever en ese ejercicio. No, dejo allí mi comentario porque pues hoy hemos pasado un poquito del tiempo. Y agradecerte muchísimo el ejercicio, la experiencia que vienes llevando allí en esta parte del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profe, también por la invitación. Un espacio muy importante, muy enriquecedor, pues, para pensarnos las infancias rurales. Vale, Diana, muchas gracias. Por aquí también en el chat dejaron algunos mensajitos. Bueno, y finalmente preguntar si hay algún aporte más, si no cerraríamos el día de hoy el ejercicio acá. La próximo mes, el 6 de mayo, vamos a tener también un ejercicio muy interesante también de indagación con jóvenes en el territorio, o sea, un ejercicio de investigación donde ellos son los que han hecho el ejercicio con el análisis de la humedad del suelo en un territorio del país. Va a estar muy interesante también. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver si al final de la semana tenemos la grabación ya cargada en YouTube, la compartiremos y seguiremos entonces reflexionando en otro momento. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos los que se conectaron y Diana, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Ay, perdona, aquí la seño Gildre ha levantado la mano. Adelante. Gildre, hola. Creo que no. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Vale, creo que sí. Bueno, Buenas chao. noches, muchas gracias. Gracias. Chao, feliz noche, profe. Feliz noche, bendiciones.